consciente y creo que hay un momento donde nosotros las fuerzas comienzan a faltar. Hay un efecto que causa lo visual y lo auditivo en el alma, que debilita los sueños, que debilita los anhelos y que viene a debilitar muchas veces hasta el espíritu si no está bien plantado en lo que quiere alcanzar o no tiene puesto los ojos en el dador y ayudador de la fe o de nuestra vida. Hay muchas veces que nosotros convivimos con gente o con alguien que le decimos, mira, yo creo, la persona llega y puede pedirle un consejo, por ejemplo. Usted le dice, no, lo que tú tienes que hacer, según lo que dice el Señor, es esto y esto. Después la persona, usted ve que fue, hizo lo que quería y regresa y le dice, me salió peor las cosas. Y uno le dice, no, mira, lo que pasa es que ahora acordate lo que está pasando, recordar que al fin la persona viene y va, y le puede causar un desgaste. Y muchas veces son personas de nuestro círculo familiar, o muchas veces son personas dentro de nuestro trabajo que están como compañeros o están a nuestro cargo. Pero esas personas están haciendo siempre lo que ellos quieren, están haciendo siempre su voluntad. Y eso desgasta y muchas veces debilita. O cuando usted tiene un sueño familiar y usted está luchando por eso e imparte y les da la visión a su hogar y ve que todos por su lado y nadie le interesa, y uno dice, pero si les dije lo que teníamos que hacer, pero si Dios ya prometió, pero si tenemos que trabajar en esto, sabemos que todos los días a las 9 de la noche tenemos un altar familiar, y de repente mi hijo, ¿dónde está? No está saliendo. ¿Y dónde anda en el sitio? ¿Y dónde fue a comerse una crepa? ¿Y dónde fue? No, quería un sorbete y ya, pues digo que al rato ya él oraba solo, ella oraba solo. Y ya llega y le dice a su esposo o a su esposa, es la hora del altar familiar, ¿qué te pasó? ¿Cómo? Sí, ¿qué pasó? Mañana nos hacemos y mañana lo voy a hacer yo porque me siento muy cansado. O llegamos a acuerdos donde el respeto mutuo, el apoyo y lo que sea, y nunca se da y vuelve a pasar lo mismo. Todo eso trae un desgaste que es normal en el cristiano, la persona natural, es muy normal. Y hace que día a día las fuerzas del ser humano se vayan debilitando. Y se debilitan porque el decremento de la fe, el decremento de no ver el esfuerzo, de no ver que pase algo en nuestras vidas, impacta nuestra mente e impacta nuestra alma. Y hace que día a día se vaya perdiendo el sueño, se vaya perdiendo aquel ánimo, aquel feeling, como le decimos. ¿No se ha fijado que hay gente que usted conoció hace tiempos, que era muy activa, que era muy... yo he conocido gente y he trabajado con gente en el área ministerial y en el área secular también, donde cuando comienza un ministerio o cuando comenzó, usted lo entrevistó para el trabajo y usted le dijo, mire, yo necesito a alguien que sea pero pilas, y dice, sí, no, claro, mire, yo soy pilas. Y de repente uno iba a tomar el agua y se la estaba terminando en la entrevista, y él la entrevistaba, y de repente uno sacaba el agua, agarraba el agua y le decía, ya vengo, iba a llenar el agua y se lo llevaba y le decía, vaya, no, siga tomando, no se preocupe, yo se la encargo. Y me decía, no, de verdad que está sin pilas. Y de repente uno venía y lo contrataba, y después de los primeros 3 meses donde ya comenzó, pasó su crisis, que tenía un desierto de 1 año o 2 años de no trabajar, y se acostumbró al salario y al estilo de vida, y ya comenzó a perder eso. Ya el jefe de repente ya con alevosía, con premeditación, se acababa el agua y lo ponía cerca, y ya solo se le quedaba viendo el agua, y a lo mejor él hasta le decía, si voy a traer agua, jefe, me trae también a mí. Hay mucha gente que cuando comienza muy bien algo que quiere lograr, pero con el tiempo comienzan a perder las motivaciones correctas y comienzan a guiarse por el lado emocional, lo cual hace que la fuerza siempre se pierda. Hay una generación de fuerza humana que viene dada naturalmente, fíjese bien, pero hay otra generación de fuerza humana que viene motivada sobrenaturalmente, y las dos tenemos que saberlas manejar, porque una sin la otra no va a funcionar.
hay un equilibrio normal del humano. Y fíjese que yo iba a comenzar a predicarle otra cosa, pero el Señor me cambió la plática, así que le voy a comentar esto que el Señor me dijo en Lucas 7. No sé si usted se acuerda cuando Juan el Bautista de repente estaba encarcelado. Acaba de decirle a Herodes: hey, esa mujer que tienes no es tuya. ¿Qué haces con la mujer de tu hermano? Y lo avergonzó frente a todo el pueblo. ¿Se acuerda de eso? Y de repente Herodes vive y le dijo: llévenselo a la cárcel. Y estando en la cárcel, oiga bien, ese hombre que había bautizado a Jesucristo, que había visto el derramamiento del Espíritu Santo, que había oído la voz de Dios cuando le dijo: he aquí mi hijo en el cual yo tengo complacencia. Y en ese momento de éxtasis espiritual, Juan el Bautista dijo: todo el trabajo que hice fue confirmado por Dios. Se sintió fuerte, se sintió robusto, se sintió que era imparable en su ministerio en aquel momento donde él estaba bautizando al Hijo de Dios. Y dijo: ya ven, este es del que yo les hablaba. Por eso les prediqué tanto, por eso les puse la vara a todos ustedes, por eso traje y discipulé y tengo mi gente para ver el resultado del trabajo que yo hice. No, que no, pues aquí está, miren la voz de Dios, miren el Espíritu Santo, decía. Se sintió fuerte. ¿Cuántas veces han sentido así de fuerte usted? Cuando Dios respalda lo que hace, cuando Dios le da un milagro, cuando Dios le da la bendición que había estado esperando, o la añadidura que tanto esperaba, y uno dice: sí, valió la pena. Yo sabía, Señor, valió la pena todo lo que pasé. Yo sabía que aunque casi que me cortaba las venas de esa noche, pero yo sabía que algo iba a pasar y ahora estoy aquí con mi bendición. Eso vivió Juan en ese momento. Pero cuando estaba en la cárcel, ¿cómo puede ser posible que, ¿saben qué? Dice que vinieron sus discípulos y le dijeron: acabamos de ver a Jesús, vieras cuántos milagros, cuántas cosas está haciendo, qué bárbaro. Realmente sí era el cumplimiento de lo que tú dijiste. ¿Saben qué les dijo Juan? Les dijo ahí: ¿por qué no me van a averiguar si realmente Jesús? No sé, yo tengo una pequeña duda. Yo en algún momento no sé si era o no era, después de todo lo que había visto y todo lo que había vivido. Ahora ese hombre de Dios estaba débil porque estaba tras las rejas. Yo no sé cuál es la reja que usted está pasando. Yo no sé cuál es la reja o el desierto que está pasando, pero yo sí sé cuáles son las áreas que a veces tengo débiles. Pero quiero decirle algo: Dios es inamovible en su voluntad y en su fuerza. Si su fuerza y la mía se terminan, las de Dios en ningún momento se van a terminar. Pero Juan el Bautista comenzó a generar su fuerza natural por su vista y no por la sobrenaturalidad de lo que Dios estaba haciendo en él. No sé si me capta la idea. Cuando usted y yo generamos fuerzas naturales por lo que vemos, por lo que labramos y confiamos en lo que hemos labrado, y no en quien nos da la fuerza para labrar, eso se va a terminar. Sí, amén. Fíjense lo que le digo en el versículo 24 de Lucas 7. El Señor les acaba, llegaron los discípulos de Juan y dijeron: bueno, ni modo, al final tenemos que ser obedientes. Porque yo, dentro de todo esto, no creo que los discípulos hayan ido muy motivados a preguntarle a Jesús, porque ya lo habían visto, porque habían confirmado por medio de su líder que era Jesucristo. Y dijo: bueno, ni modo, pero hay que ser obedientes, hay que ser sometidos a la autoridad. Fueron y le dijeron: mira, tenemos una pregunta para ti. Jesús le dijo: sí, dígame. O sea, Juan, vea, no es que yo dude. Oiga bien lo que le digo. No es que yo vaya a dudar, pero pregunta a Juan el Bautista si eres o no eres el que había de venir. ¿Y sabe qué hizo Jesucristo? No les dio palabra alguna. Comenzó a hacer milagros en la gente. Y después les dijo: vaya, denle la respuesta a su vida. Vinieron ellos y se fueron, y en el momento que se fueron, eso es lo que me impacta de este pasaje bíblico. Lucas 7:24 dice: cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan, o sea, Jesucristo le comenzó a decir a la gente acerca de Juan: ¿qué salisteis a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Hasta ahí todo iba bien. Oiga bien, hasta ahí todo iba bien. Versículo 25.
mas que salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Quién había metido a la cárcel a Juan? Un rey. Mire, lo había metido un rey. Pregunta: ¿quién había mandado a Juan a avergonzar al rey frente a la gente? ¿Avergüenza a Dios? Entonces, Juan fue a buscar las vestiduras delicadas del rey. A veces las motivaciones que tenemos son humanas y no son correctas. Yo he conocido gente, y le voy a decir esto, he conocido gente que dice recibir de Dios, pero solo anda buscando ponerle negocio a gente con plata. Siempre, si usted le pregunta, dice: no, los fulanos, no, los sultanos. Si yo voy a su casa todos los viernes, nos reunimos y a qué va, les enseña palabra. No, a ellos les encanta que oren y que el Señor les dé palabra. Entonces la Biblia dice: id y profetizarle a la gente. No dice id y hacer discípulos a las naciones. Pero yo no me voy a centrar quizás en eso, me voy a centrar en otra cosa. Cuando nosotros, el enfoque es hacia alguien y no hacia Cristo, el problema es que ese enfoque me va a llevar a perder la fe y a perder las fuerzas. Amén. Y a estar encarcelado. Si usted tiene una fuente de ingreso, cualquiera que sea, debemos saber que el principio de la bendición es Jehová. Amén. No se trata que solo vamos a orar y no vamos a trabajar, no, es un equilibrio. Pero no se puede hacer una cosa sin otra. Entonces Juan el Bautista, a lo mejor hubo un momento donde estaba buscando el qué, las vestiduras delicadas. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor Jesucristo mencionó esto? Pues no, pero era Juan el Bautista. ¿Por qué lo mencionó? ¿Por qué dijo el 25? ¿Qué saliste a ver? Un hombre cubierto con vestiduras delicadas. He aquí que los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en palacios de los reyes están. Cada vez que nosotros nos enfoquemos en las vestiduras delicadas, ¿qué son las vestiduras delicadas? Todo aquello que creemos que podemos alcanzar la bendición de Dios por medio de alguien o de algo y no por medio del mismo Dios. Eso siempre nos va a debilitar. ¿Saben cuál es la mejor arma del demonio, del diablo, para quitarnos las fuerzas? El miedo. Y Juan el Bautista tuvo miedo. Aquel que había anunciado a Dios y que lo había visto, ¿cómo pudo dudar? En realidad, fíjese bien, no estaba dudando de quién era Jesucristo, sino estaba dudando que si él había o no creído en quien realmente había hablado. No podía dudar de la existencia de Jesucristo, porque él había visto lo que había hecho. Así como usted y yo muchas veces vemos que el Señor hace milagros, proezas, que se mueve y que hace cosas increíbles, y usted y yo solo la vemos pasar. Qué bueno que el Señor lo bendiga, qué bueno que se ha levantado en un ministerio, qué bueno que esté aprendiendo cosas nuevas, qué bueno que esté haciendo lo otro, y usted vive en una cárcel debilitados. ¿Se acuerda cuando también Pedro estuvo en una cárcel? ¿Qué hizo? ¿Y qué hizo Juan el Bautista? Fíjense bien, hay un momento donde nosotros necesitamos enfocarnos, porque las fuerzas humanas siempre se van a acabar si no están motivadas o impulsadas por el mismo Dios. Miren lo que dice el Salmo 84 del 5 a 6, dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos.
atravesando el valle de lágrimas, lo cambia en fuego. Me impacta eso porque bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. O sea que el hombre que no tiene las fuerzas en él siempre se va a debilitar. Pero cuando la fuerza viene generada, ¿por qué se genera la fuerza? La segunda parte dice: en cuyo corazón están tus caminos. Cuando los caminos, cuando la voluntad de Dios esté en nuestro corazón y el cumplimiento de eso sea nuestro anhelo, nunca se acabarán tus fuerzas. Amén. Porque es Dios quien respalda, porque es Dios quien hace, porque es Dios quien de la nada sacó el milagro, porque es Dios que de repente en el momento más débil de nuestra vida Dios terminó haciendo las cosas. Cuando dijimos: Señor, ya hice todo, Señor, me he conducido por tu camino, he hecho tu voluntad y siento que ya no puedo más, es cuando Dios dice: no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás. Amén. Eso quiere decir que cuando se le estén acabando las fuerzas, cuando sintamos que ya no podemos más, cuando sintamos que no llegó lo que esperábamos, recordemos que Dios dice: porque a su tiempo cosecharás, pero no te canses de hacer el bien. Nunca nos cansemos, aunque usted sienta: no, ya no más, realmente si la gente me agradece, mire, yo ya no voy a invertir tiempo en nada ni en nadie, mire, mis hijos están malcriados, mire, mi esposo, mi esposa tan rebelde, mira esto, dice la Biblia: no te canses Amén. de hacer el bien. No se canse, no nos cansemos. Amén. Dios no nos manda un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio. ¿Hace cuánto estamos luchando en lo mismo, pero con nuestras fuerzas y no con las fuerzas generadas de parte del Señor? Razones, mire, Génesis 4 habla de cuando Caín y Abel, ¿se acuerda de eso? Y de repente le dice el Señor, cuando había matado a Caín a Abel, le dijo en el versículo 12: cuando labres la tierra, no te volverá a dar fuerza. Mire qué importante eso, se lo explico rápido. Le dijo: a causa de tu pecado, primero porque no ofreciste tu vida o lo mejor que tenías a mí, y segundo, porque la consecuencia de no entregar lo mejor a mí te genera pecado y mataste a tu hermano. Esas dos cosas te causan el desgaste y que la fuerza se acabe. Por eso le dijo: vas a labrar la tierra y no te volverá a dar su fuerza. Estaba hablando de la fuerza de la tierra, porque su fuerza y la mía no sirve de nada. Pero cuando llega el respaldo de Dios, su fuerza y la mía, y labramos la tierra, ese efecto que toca o que impacta con el respaldo de Dios genera una respuesta en lo que nosotros hacemos. La fuerza de la tierra no se iba a generar porque Caín no había ofrecido lo mejor a Dios y estaba en pecado y no quiso arrepentirse. La misma maldición que le habían dado a Adán se la dieron a Caín, porque el Señor, cuando lo reprendió, le dijo: ¿sabes qué, Adán? Con tus manos ahora vas a labrar la tierra, y de lo que dé la tierra, le dijo, de eso vas a comer. El problema es que a veces estamos labrando la tierra, labrando la tierra, labrando la tierra, y apenas obtenemos unos cuantos frutos para ir pasándola o sobreviviendo. Pero el Edén original, oiga bien, el Edén original, la labor de Adán era cuidarlo, no sembrarlo, porque ya había sido sembrado
parte de Dios. Por eso cuando los apóstoles se le acercan a Jesucristo y le dicen: hey, ¿ya comiste, Señor? ¿Se acuerdan ese pasaje bíblico que le dice: Señor, ¿ya comiste? ¿Quieres comer algo? Yo he comido del mejor pan, yo he comido del mejor alimento. Y ustedes dicen que en 3 o 4 meses va a estar lista la siembra, la cosecha. Los campos ya están blancos, los campos ya están listos. ¿Sabe por qué? Porque cuando tenemos la motivación y la fuerza correcta de parte de Dios, sabemos que las cosas van a pasar por su poder sobrenatural, y los campos en todo tiempo van a estar blancos y listos para la cosecha, y listos para solamente llegar a traer el pan, solamente llegar a traer la bendición que Dios ya provocó y que Dios ya hizo. Cuando nuestro Edén esté cuidado de parte de nosotros. Pero cuando descuidemos el Edén, no le demos lo mejor a Dios y caigamos en pecado, la consecuencia es que hagamos lo que hagamos, no habrá ningún efecto de parte de Dios, y la fuerza se entrega. ¿Hace cuánto tiempo estamos trabajando en algo, dándole algo y siguiendo en algo y no pasa nada? Yo creo que esta palabra es muy buena para que nosotros hagamos una retrospectiva. Digamos: Señor, te he dado lo mejor de mí. Padre, no he estado en pecado. Estoy labrando y no veo la mira. Y no veo que pase algo. Y Dios te dice: sí, porque cuando labras, porque cuando haces, la tierra en la que estás labrando ya no tiene la fuerza que yo le doy. Eso quiere decir, ¿por qué le dijo a Josué? Esfuerza. Fue lo primero que le dijo: esfuérzate. ¿Qué le estaba hablando? En todo tiempo te esfuerzas. En todo tiempo te esfuerzas. Y después le dijo: y sé valiente. ¿Por qué? Porque la fuerza sin la valentía no prevalece. Le repito algo: la mejor arma del enemigo para robarnos las fuerzas es meternos miedo y meternos temor. Por eso lo he mencionado antes. Hay gente que toda la vida está trabajando en un lugar y dice: quizás mañana me van a quitar, quizás mañana, ahorita no sé qué puede. Mire, yo trabajé en una empresa, le voy a contar, no voy a decir el nombre, pero yo trabajé en una empresa que toda la vida la gente, mire, todos los fines de mes estaba: y ahora ¿qué me van a quitar? Vas a ver a quién van a quitar ahora. Dicen que hay 3 en la lista. Hay una lista, ¿no? Mire, había una cosa tan horrible en la gente, una ansiedad, una desesperación, que ahora aquí, no llegaban a decirme ahora. ¿Y usted depende del empresa o depende de Dios? No, pero ansiedades, porque estamos confiando, estamos orientándonos, enfocándonos a algo distinto que no sea Dios. Y el enemigo siempre va a tratar de meter miedo en nosotros. Hay gente que toda la vida está: no te vayas a comprar ese sorbete, vale 25 centavos. Esos 25 centavos, si te quitan el empleo, son para el pasaje. Habla, Padre. ¿En qué estamos confiando? ¿Dónde está nuestra fuerza? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Estamos ahorrando por miedo que ha metido Satanás, o estamos ahorrando porque tenemos objetivos y metas claras? ¿Trabajamos en el lugar donde estamos porque, de acuerdo a la palabra de Dios, tenemos que dar lo mejor de nosotros, o lo hacemos porque tenemos miedo que nos despidan? ¿Cómo hacemos las cosas? Parejas, a veces no le voy a decir nada, quiero decirle eso, pero no le voy a decir nada peligroso y peligroso. Todo lo que tiene un principio de miedo o de temor tiene un principio de maldición. Pero todo lo que viene de Dios da paz, da seguridad y da fuerza. Amén. Hay mucha gente que no confronta a nadie, ¿sabe por qué? Porque tiene miedo de lo que va a decir.
No, y si deja de ser mi amigo, y si deja de ser mi amigo, que deje de ser. La amistad aquí va a quedar en la tierra, pero la salvación de esa persona va a permanecer. Y Dios le va a pagar bien por eso. No actuemos en base a temores. El temor debilita, quita las fuerzas y nos encarcela. Y nos tiene Satanás donde quiere tenernos. Pero no es la voluntad de Dios. Mire, rapidito le voy a leer lo que dice Isaías 41. Está hablando de la fuerza que Dios le estaba impartiendo a su pueblo. Dios estaba impartiendo un espíritu de fuerza, de seguridad en ellos. Y me llama la atención porque dice: escúchenme, costas, esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen. Estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese. Entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes, y los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arremata. Y mire lo que dice el versículo 6: cada cual ayudó a su vecino y a su hermano y dijo: esfuérzate. Mire lo que dice el 9: porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas